en relación al tiempo. Buenos días, espero que estén súper bien, hoy estén teniendo ya un cierre de semestre porque nos queda un poco, que no sea tan estresante, y la idea de ahora es empezar a avanzar respecto a las temáticas según el plan de estudios. Ustedes terminan esta primera parte que es semiología neurológica con la clase de hoy, que tiene que ver con exámenes complementarios, más que nada de imagenología y de electrofisiología, pero es solamente una especie de introducción. Ustedes tienen después su propio ramo para eso. Y a partir ya del día jueves comenzamos con los contenidos para la segunda prueba teórica, que son las patologías. ¿Sí? Vamos a comenzar con patologías como las enfermedades cerebrovasculares y, si no mal recuerdo, el síndrome piramidal y extrapiramidal. Entonces, y al final, a los grupos presentes, obviamente, les voy a entregar la nota de la exposición. ¿Ya? No la he querido subir para que puedan ver la rúbrica primero, pero a los que están presentes la pueden revisar y los demás tienen que esperar a que yo la pueda subir. Los que vinieron la semana anterior a las exposiciones, que fueron bastante pocos, hablamos del lenguaje como una de las funciones cerebrales superiores. ¿Sí? Las que continúan van a ser la praxia, la anoxia y la memoria como capacidades que tenemos nosotros para poder discriminar y seleccionar información, reaccionar al entorno y poder, entre comillas, sobrevivir. ¿Ya? Esa es la idea de estas funciones cerebrales que nos separan, entre comillas, del resto. Vamos a hacer un auspicio. Si yo les pido que por favor ahora, todos con su mano derecha, tomen un lápiz. ¿Hay alguna complicación en eso? La mano derecha empieza quizás el tema de saber derecha e izquierda, pero no hay mayores complicaciones. Pero ¿cómo usted sabe que lo que tomó es un lápiz? ¿Por qué sabe que eso es un lápiz? Por la forma, porque lo he utilizado como herramienta bastantes veces, etc. ¿Sí? Ahora, si yo les pido que con la mano izquierda toquen el pulgar y el índice, de esta forma, ¿lo pueden hacer o hay complicación? Si yo le digo a un animalito que haga esto, ¿lo va a poder hacer? No. Quizás si lo condiciono de alguna manera, pero no creo que haga esto, pero al menos si lo hago ladrar, etcétera, así. Y menos si les pido que por favor tomen un lápiz. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia al hablar de praxias. Chicos, cuando hablamos de praxia, y es parecido a un término que vimos antes que era la taxia era los movimientos coordinados. Cuando hablamos de praxia, es un movimiento que se ejecuta en base a todos estos patrones motores que usted conoce, pero con un objetivo. ¿Ya? La praxia suya en este momento, la mayoría está tomando apuntes, es tomar la mayor cantidad de apuntes. Esa es una praxia, es una habilidad motriz, por así decirlo, superior, por eso es tan importante que usted lo pueda hacer. Usted lo está haciendo con un objetivo, escribir, registrar. ¿Ya? Y eso lo hacemos en el día a día. Cuando usted camina, ¿ya? ¿Por qué lo hace? ¿Por inercia? Depende, de ahí cuando uno está medio así ya. Cuando las peñas en algunos tramos son por inercia, pero usted cuando quiere ir desplazarse de un lugar a otro, camina, usted tiene un programa motor que le permite hacer la máquina, pero usted lo está haciendo con un objetivo. Hay que llegar al lugar donde quiere ir. Entonces todos estos actos, que son actos motores intencionados, se conocen como praxias y el gesto se denomina proposicional. O sea, usted se mueve en base a un propósito. ¿Sí? Y eso es lo que también nosotros tenemos que empezar a visualizar, porque muchos de los animalitos, muchas de las personas también se mueven, pero por actos reflejos. Esos reflejos no son con propósitos, sino que son más que nada movimientos casi involuntarios, y eso es ya casi una reacción, más que un movimiento. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted escuche el término praxia, es cuando usted va a tener un gesto, un movimiento o un acto motor intencional que va a cumplir un objetivo. Ahora, hay varios tipos de gestos, ¿ya? O de gestos motores. En este caso, por así decirlo, hay distintos tipos de praxia. Está la praxia transitiva y la intransitiva. ¿Ya? La praxia transitiva es la que involucra, por ejemplo, nuevamente el ejemplo de su apunte. Es cuando yo aplico un gesto motor, pero lo hago a través de un objeto. Usted va a tomar una peineta para peinarse, tomó el lápiz ahora para poder escribir. ¿Qué otra cosa usted utiliza como objeto para poder hacer un gesto motor? Un ejemplo. ¿El teléfono? ¿El teléfono? El teléfono para, bueno, antes se llamaba por el teléfono, ahora se escribe por el teléfono, ya, tomar fotos, etc. Pero todo lo que es transitivo en este tipo de praxias es cuando usted tiene un objeto y ese objeto lo ocupa para generar este movimiento o este gesto. Los intransitivos son los que no ocupamos un objeto, esa es la gran diferencia, y se va más que nada a generar gestos, símbolos que uno puede hacer inclusive con su propia mano. Cuando ustedes se saludan, ¿cómo lo hacen?
sobre todo si está a distancia. Ya, esto, ¿no es cierto? Ahí hay uno que se despide en algunos así. Pero ¿cuál es el mejor gesto que usted hace cuando realmente se ve con un compañero? Que si están lejos, Del medio. que se acerca, se abrazan y se vieron hace 5 minutos. El gesto es como así, o de repente digo, con la cabeza, y otra persona, ¿qué está haciendo? Un ticket en la cabeza. Ya, eso para nosotros tiene un sentido, que es saludar a alguien, ya eso es un gesto motor, eso es una praxis. Yo hago esta extensión de cabeza, no porque tengo una contractura, sino que porque busco el objetivo de que su compañero sepa que lo estoy saludando. ¿Sí? Y así podemos ver distintos gestos, ya unos más conocidos que otros, pero usted sabe que esto significa, si alguien le dice, usted lo hace, oh, me está insultando, en Chile significa que está bien. Si hago con otro dedo, quizás es más ofensivo, no lo voy a hacer porque está claro. Ahí para que se vea un poquito, no es el del dedo, pero uno tiene un gesto o la parte de gestual sin instrumento se denomina intransitivo, ¿vale? Y en base a una praxia, usted sabe que acá estamos en neurología, así que puede existir la alteración. Aparecen las apraxias, que es cuando no puedo completar un movimiento o no lo puedo hacer producto de que me falta algo o alguna etapa no se cumple. ¿Cuáles son estas etapas? ¿Sí? La apraxia habitualmente se va a generar con un conjunto de movimientos que están secuenciados, ordenados. La marcha es el mejor ejemplo. Usted tiene que cumplir ciertos pasos para que se pueda cumplir el ciclo de la marcha completo. Usted, para poder escribir como lo hace ahora, tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje, desde la tía que le empezó a hacer trazos de arriba abajo, usted empezó a rayar las murallas, usted empezó a escribir, pero fue una secuencia de movimientos. Andar en bicicleta también es una secuencia de movimientos. Usted no puede aprender a la primera si usted se paró, y a la primera quizás muchos lo hacen, porque tienen una habilidad motora mucho mayor. Bajarse también es otro cuento, manejar, para que les diga. Entonces, todo tiene que partir con una secuencia de activaciones. ¿Ya? Es como un baile, si lo quiere decir, que tiene un objetivo. Y esto se denomina eupraxia. La eupraxia es cuando la praxia está normal. O sea, usted puede hacer el gesto motor con un objetivo, lo cumple. El tipo de movimiento va a variar, o sea, ustedes van a ver personas que caminan de cierta forma, unos bracean, otros no, unos manejan bien, otros manejan mal, pero el gesto está hecho. ¿Ya? El gesto lo logra hacer. Pero cuando no podemos hacer estos gestos por producto de algún daño, se denomina apraxia. ¿Ya? Las apraxias son las limitaciones a los movimientos con objetivo. ¿Ya? Y estos pueden ser de varios, tienen una clasificación bastante amplia, pero nosotros vamos a ir desde el punto de vista más motor, ¿sí? Porque existen hasta la apraxia a nivel lenguaje, etc., al hablar, pero me interesa que usted vea la parte motor. ¿Sí? Entonces, eupraxia, praxia normal, apraxia, alteración a la misma apraxia, y no se olviden que la apraxia es un movimiento, un conjunto de movimientos organizados, secuenciados, pero con un objetivo. Las etapas para que usted haga lo que está haciendo, por ejemplo, teclear o escribir, son las siguientes, y yo creo que me van a encontrar la razón. Lo primero, ¿qué es lo que primero usted va a hacer cuando quiere hacer un movimiento? Pensarlo. Lo piensa, lo razona, lo juzga o lo reconoce si quiere hacer. ¿Ya? Hace un reconocimiento a su cerebro para decir, ¿sabe qué quiero escribir? ¿Ya? ¿Me acuerdo cómo escribir? Más o menos. ¿Ya? Entonces ahí ya empieza a hacer el gesto motor, pero primero lo pienso. En la segunda parte, tomo la decisión si lo voy a hacer o no. Ya tengo ahí un juicio de valor, por así decirlo, quiero escribir, ya voy a darme el ánimo para escribir, sé cómo escribir, lo voy a hacer, y después la tercera etapa sería ya representarlo, y la cuarta sería ejecutarlo. ¿Sí? Cuando ustedes empiezan a hacer primeras etapas de estos movimientos o las primeras praxias, adelante, tienen que pasar primero por un proceso cortical de reconocer el objeto, por ejemplo, si es transitivo, tomar la decisión si ese objeto le sirve para lo que quiere hacer, luego representarlo mentalmente y finalmente ejecutarlo, para que se entienda muchísimo mejor. Cuando escribe, reconocimiento tiene que ver con que usted ya sabe las letras, los símbolos que quiere expresar, las decisiones que usted va a tomar esta información y va a querer escribir algún párrafo, lo representa mentalmente, y no solamente lo que va a escribir, sino que es gesto motor. Ya, a lo mejor dice el profe que yo no hago todo este proceso ahora, no, porque lo automatiza. Pero cuando usted empezó a escribir, usted primero empieza a decir ya cómo voy a tomar el lápiz, cómo voy a empezar a hacer la letra, y todo eso tiene un proceso, pero a nivel cerebral es bastante rápido. Y después usted va a ejecutar. Por eso los primeros intentos muchas veces no son los mejores, porque usted está afinando este proceso, pero después cuando usted repite, se vuelve un poquito más fácil de hacer. ¿Vale? Pero existen alteraciones en estas etapas que son las que van a determinar las apraxias. ¿Sí? Estas apraxias que son las alteraciones de
movimiento. Entonces, si yo tengo una alteración, por ejemplo, en la primera etapa, ya eso pasa a ser otro tipo de patología, no es una apraxia, sino que una agnosia. ¿Por qué? Cuando usted quiere reconocer un objeto, por ejemplo, el lápiz, ya usted sabe que el lápiz sirve para escribir, dibujar, etc. Eso está en su memoria. Usted lo tiene incorporado, sabe que el lápiz sirve para poder representar, dibujar, etc. Pero si tiene un paciente que al ponerle el lápiz acá, él no sabe lo que es, producto de cualquier alteración, ¿qué es lo que es eso? No lo sabe, no lo reconoce, no reconoce el objeto, ya es un problema no del movimiento, sino que un problema del conocimiento del paciente. Entonces la anoxia, que la vamos a ver rapidito también, quiere decir conocimiento del entorno, conocimiento de los conceptos. Vamos a tener una agnoxia, que es no reconocer objetos, ¿ya? En sí, o no reconocer, o no tener conocimiento de algún factor. ¿Cuándo empiezan las apraxias verdaderas? Si hay una alteración del segundo o cuarto punto, ¿ya? Cuando el paciente reconoce el objeto, pero después no sabe cómo usarlo o no sabe ejecutarlo, eso es una apraxia. Es cuando no puede cumplir el movimiento que tiene por objetivo hacer que escriba, mueva, etc. ¿Sí? Entonces esa es buena diferencia, porque a veces por desconocimiento creen que todas las apraxias son desde el inicio, y no. Cuando el paciente no reconoce el objeto es una agnosia. Ya después de esa primera etapa a de la segunda, tercera y cuarta, estas se consideran apraxias verdaderas porque ahí es donde está alterado el movimiento. ¿Como ocupar una peineta? Exactamente. Muchas personas, a lo mejor un paciente posa CB, les coloca una peineta y no sabe lo que es, como estructura. Pero después puede ser que un otro paciente también con ACV le deja la peineta ahí y él toma la peineta, sabe lo que sí, es un peine, sino para peinar, ya hágalo. Y no se acuerda, producto de esta lesión, eso es una apraxia. La otra es una agnosia. No reconoce la peineta, el otro sí la reconoce, pero no sabe cómo usarla. Por eso tenemos acá a esta gran definición de apraxia, es cuando yo tengo una alteración, ¿vale?, a los movimientos con objetivo, por ya sea desconocimiento, bueno, eso sería más una agnosia, pero porque no lo puedo ejecutar, porque a lo mejor no sé, no me acuerdo cómo era el gesto motor, o lo otro es que ya lo perdí o nunca lo aprendí. Por lo tanto, las apraxias que vamos a ver son bastante notorias algunas veces, y otras no tanto, porque el paciente a veces imita los gestos motores. ¿Sí? Sobre todo los niños aprenden por imitación. Muchos pacientes también lo pueden hacer, ¿ya? No pueden hacer el gesto motor por sí solos, pero sí lo pueden hacer de forma imitativa. Existen distintos tipos de apraxias. La primera es la ideatoria, la segunda es la ideomotriz. ¿Sí? Vamos parte por parte. Usted sabe que todos estos objetos tienen un fin común. ¿El cepillo de dientes para qué sirve? Cepillarse los dientes. ¿Y alguna otra función? No. Depende. Limpiar algo, ya depende de su nivel de desesperación. ¿La tijera para qué sirve? Para cortar. Lo que quiera cortar, no tenemos mayores complicaciones. El secador. La secar. Entonces usted reconoce todos los objetos y sabe para qué sirven. Las jeringas para qué sirven. Para pinchar. Para pinchar. Pero un gesto más profesional para inyectar, administrar fármacos, etc. Pero veamos la imagen que está hacia la derecha. ¿Qué está haciendo la señorita? Está cepillando con un cepillo de dientes, ¿ya? ¿Está correcto eso? Depende del estado mental, adelante, del estado de conciencia. Hay muchas personas que lamentablemente por alguna complicación, dado su patología o por una secuela de su patología, no pueden organizar sus ideas, ¿ya? Reconocen el objeto, saben lo que ustedes saben, la que es un cepillo, un desodorante, una vez, etc. Pero al momento de ejecutarlo, no lo hacen como corresponde o como debería ser, y esto se denomina apraxia ideatoria, ya donde el paciente no cumple o no hace el gesto que debería hacer en base a ese objeto. ¿Sí? El segundo, la ideomotriz, ya un poquito más compleja porque el paciente reconoce el objeto, ¿sí?, pero no puede ejecutar nada, ¿ya? Tiene una complicación al ejecutar el movimiento. Ahora, acá la ejecución, por ejemplo, es incorrecta, pero está la ejecución. Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Entonces, si hacemos un paralelo entre la apraxia ideomotriz, que tiene que ver con el pensar y procesar la información, y yo decir, ¿sabes qué? Yo reconozco el objeto, sé lo que tengo que hacer, pero no lo puedo hacer porque hay algo que me entorpece, y el otro es que yo sé hacer el movimiento, reconozco el objeto, pero lo hago mal. Podemos hacer un paralelo de las dos. Las ideatoria y la ideomotora, vamos a hacer una especie de diferenciación para que quede mucho más claro. Lo primero, cuando hablamos de ideatoria es un trastorno más psíquico, y cuando hablamos de la ideomotora es un trastorno más psicomotor. ¿En qué contexto?
¿Por qué cíclico? Porque la persona va a tener una complicación al reconocer el objeto, si bien a no reconocerlo en el sentido de que no sabe lo que es, sino que sí lo reconoce, pero no sabe cómo usarlo. Entonces tiene que haber un trastorno más que nada a nivel psicológico o alguna complicación ahí. Ahora, la ideomotora es cuando el paciente sabe lo que es, cómo lo va a hacer, pero lamentablemente no puede ejecutar el movimiento adelante, porque algo se lo impide, y eso tiene que ver con el programa motor que tenemos acá. Por eso se habla de un trastorno psicomotor, la parte sensorial y motor. La segunda, para los que están desde el comienzo, la irritatoria es un trastorno sensitivo o transitivo, perdón, y el otro es un intransitivo. Cuando hablamos de la irritatoria y transitivo, recuerden cuando hablamos de transitivo es cuando se utiliza un objeto. Entonces, si el paciente ese objeto no lo sabe usar, es un trastorno transitivo. Acá es intransitivo porque hablamos de gestos, de movimiento, etc. Y el último, si un paciente tiene una apraxia irritatoria, ¿puede utilizar el objeto? Sí, lo puede utilizar siempre y cuando haya alguien que esté haciendo el gesto motor, que lo puede hacer por imitación. ¿Vale? Pero si el paciente no lo puede hacer ni siquiera como imitación, es una apraxia ideomotora porque él sabe qué es lo que es el objeto, sabe cómo se usa desde el punto de vista teórico, por así decirlo, pero no lo puede ejecutar motrimente. Aunque lo vea que alguien lo está haciendo, algo le impide que no lo pueda hacer. Por lo tanto, tenemos una gran diferencia entre un trastorno y otro, ¿okay? Porque muchos de los pacientes pasan por procesos que estamos viendo acá, ¿ya? De forma ideatoria. Cuando empezamos a hacer que hagan actividades propias o actividades básicas de la vida diaria, muchos tienen trastornos desde el punto de vista ideatorio, pero otros pacientes, aunque uno le enseñe el objeto, va a tener trastorno a nivel ideomotor porque ya la parte motriz de su cerebro está con ese daño, no puede ejecutar la parte motora. Muchos de los pacientes que usted va a tener con estos trastornos de apraxia son secuelados de accidentes vasculares, ¿vale? O cualquier enfermedad cerebrovascular puede alterar el movimiento con objetivo de los pacientes. Todas esas apraxias pueden existir, desde apraxias motoras, espaciales, ideomotrices, esta es la que estamos viendo de las extremidades, de la cara, axiales, del lenguaje, etc. ¿Ya? Apraxias para el vestir, que tiene que ver con esto del aprendizaje de los pequeños. Yo creo que ustedes han visto alguna vez cuando los niños empiezan a abotonarse por primera vez su botón o su camisa, y yo creo que le ha pasado a más de ustedes, que empiezan a estar Sí me y les pasa. sobra algo. Sí me pasa. Ya. Si le pasa, es una acción motriz que quizás no cumple su objetivo, pero si le pasa constantemente, usted tiene una apraxia del vestir. ¿Ya? O las personas que se van a colocar una polera y sacan la mano por el cuello y sacan la otra por acá y no tienen esa habilidad de vestir, también se colocan los pantalones al revés. No sé si será como muy lógico, pero tienen una apraxia en sí. Los niños están aprendiendo. Cuando están recién aprendiendo a vestirse, no es una apraxia, sino que están recién adquiriendo la información. Pero si usted constantemente, ahora de adulto, usa los calcetines contrarios, no se abrocha bien, o algo pasa con su vestir, podría tener una apraxia en la vestimenta. ¿Sí? En el caso de nosotros como kinesiólogos, esta es importante, ¿ya? Porque esta es nuestra área, en donde tenemos que averiguar si el paciente a lo mejor no puede hacer el movimiento porque desconoce el objeto, o no sabe para qué funciona, o a lo mejor tiene un trastorno al movimiento en sí. ¿Vale? Entonces todos tienen un objetivo diferente. ¿Por falta de capacidad también? Exactamente, tenemos que discernir cuál de las apraxias está presente porque son todos tratamientos diferentes. Entonces la CD es uno solo, la patología, bueno, es uno solo en el sentido de como patología general, pero cómo se demuestra en cada paciente es un individuo aparte. ¿Sí? De la mano con las praxias están las noxias. Si yo les digo, apunten donde usted vea el color verde, ¿dónde va a estar el color verde? Ahí. Acá, ¿dónde más? Acá, ¿dónde más? En la pantalla. Tienen ustedes ya cierto conocimiento de su entorno. Por favor, díganme ustedes dónde está algún aire acondicionado. Ya están ahí atrás, ¿no es cierto? Me costó un poquito porque como que están esperando que pareciera. Díganme dónde o cuántos focos están o cuántas luces están prendidas, cuántas están apagadas. 8 prendía. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 20. Hay diferencias de, pero ustedes saben que eso está apagado, eso está prendido, ¿ya? ¿Cuál es el techo? ¿Cuál es el piso? Ah, ya, ustedes tienen ya una orientación temporal-espacial. Las noxias tienen que ver con el conocimiento que usted tiene del entorno, de todo. Si yo les pregunto, chicos, ¿qué están ustedes, qué se celebra el 18 de septiembre? 7 de junio.
Ya estamos acá, ¿qué se celebra el 7 de junio? Estamos haciendo más loco. ¿Qué se celebra el 7 de junio? Salto y toma. Morro. Oh, ya, pues está bien, salto y toma el morro ahí. ¿Ya? Ahora si me pongo un poquito más pesado, ¿cuánto tiempo duró esa batalla? 30 y tantos minutos. Exacto, de ahí cuando chicos le dieron hasta ahí, que duró poco y ganamos, y no sé, temas de. ¿Ya? Si yo les pregunto cosas más puntuales, ¿cuál es el presidente de Argentina? Argentina. Oh, me pillo, pues sí. ¿Cuál es el presidente de Chile? Tampoco. El luso. No lo quieren decir públicamente, Mendoza. ¿ya? Pero todo ese conocimiento ustedes lo Batman. tienen, ¿ya? Si yo les pregunto cuántos dedos usted tiene, 20, ya, porque el contexto de la pregunta puede ser cuántos son en total, cuántos son en una mano, etc. Todo lo que involucre conocimiento, lo que usted está adquiriendo inclusive en este momento, son noxias, ¿ya? Que es poder captar esta información y poder utilizarla, ojalá a su favor. Entonces, como definición, noxia es cómo yo puedo tomar todos estos estímulos, reconocerlos y utilizarlos para poder reconocer el entorno, que es lo que me interesa a mí también. ¿Saben que una silla para qué sirve? Para sentarse. Para sentarse, pero soy más creativo, ¿para qué puede servir? No sé. Para tirarlo por acá, rodar. Depende, pues si la silla tiene rueda. Por eso, el conocimiento es ilimitado, por así decirlo. ¿Ya? Por eso hablo de que usted tiene muchas cosas por conocer, usted va a seguir aprendiendo a medida que usted vaya avanzando. Cuando sea profesional, como ahora se lo digo como colega, no va a dejar nunca de aprender cosas nuevas. Ya la kinesiología constantemente se va renovando. Entonces, su noxia tiene que ir avanzando constantemente. ¿Ya? Pero más seguro usted ha tenido contacto con algún paciente o algún usuario o alguien que no sabe qué día es. Ah, sí pasa. Por ejemplo, ¿qué día es hoy? El día es El martes. día. Martes. 20, 30, pónganse de acuerdo, ¿quién viaja acá? 30. Se mandó un dark. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué se celebra hoy? Nada. Siempre se celebra algo. A ver, vamos a ver aquí. Por favor, véanlo para no quedar con la duda que se celebra el día. Adelante. Hoy día se celebra nada. Nada, hoy un día sin la podemos inventar algo. ¿Ya? Mañana, ¿qué se celebra? Fin de mes. Primer día del mes del orgullo LGBT. Ah, no, nada que ver. Mañana es 31. El 1. Yo tengo Ok. eso. Sí, pero al menos ya tienen acceso a la información. ¿Cuál es el gran problema que nosotros tenemos ahora en la parte más actual? Es que la información está al alcance de sus manos o tienen mucha información. ¿Cuál es el gran problema? Filtrar. ¿Ya? Usted va a encontrar síntomas, sintomatología de sus pacientes y los pacientes van a ir a Google y de inmediato van a ver todo y le va a salir un trastorno de no sé qué cosa y un resfrío, ¿ya? O como la mayoría les pasó cuando empezaron a tener esta temporada de que tuvimos en este stand-by por COVID, todos pensaron que tuvieron COVID, yo creo más de una vez o 3 veces, yo tuve como 5 veces durante el periodo y nunca me dio la doctora, ¿ya? Entonces también tenemos contacto con pacientes y todo, nunca me dio, no sé si hasta el COVID me rechazó, pero usted tiene esa capacidad, ¿vale? Usted tiene esa capacidad de discernir si el entorno está complejo, usted se tiene que huir, si usted reconoce a lo mejor objetos, va a poder utilizarlos como herramienta, etc. Todos esos conocimientos, todos esos noxia, ¿okay? Pero cuando el paciente tiene alguna alteración, se denomina agnosia, ¿ya? La agnosia tiene que ver con esta alteración en la capacidad de poder captar esta información y darle un sentido, ¿vale? Por ejemplo, acá podemos ver un paciente que tiene una agnosia perceptiva y acá asociativa, que tiene que ver más que nada cómo se va comunicando con el mundo. Acá le pidieron que dibujara un círculo, un cuadrado, acá una especie de Rombo. un rombo, con número 3 y un 4, y esto es lo que él representa, ¿ya? O lo que él va a generar. A lo mejor él no reconoce lo que es un círculo, tiene la alteración en poder captar información y poder expresar, procesar la información. Pero acá tenemos una agnosia que es asociativa, o sea, el paciente no tiene alteraciones en captar el estímulo, sino que tiene quizás una que otra alteración en replicar algo, pero en identificar el objeto. Ahí está la complicación. Acá el caballero, el primer ejemplo, reconoce la forma, pero no lo puede dibujar. Pero el segundo sí lo puede dibujar, pero no reconoce lo que es. O sea, podemos observar que hay una alteración al conocimiento en sí, ya sea cómo se dibuja o cómo se ve, o una alteración a qué es lo que es. ¿Sí? Muchos de los pacientes van a pasar por agnosias, dependiendo de su alteración, agnosias visuales, auditivas, y en este caso nosotros vamos a dedicarnos a las somatestéticas o a las del cuerpo. Agnosias visuales, yo creo que quizás más de alguno ha pasado por estas etapas, en donde vamos a tener complicaciones para
adelante. Reconocer objetos. ¿Ya? Sobre todo los que tengan alteraciones visuales producto de su alteración óptica. Si usted da a lo lejos algo, alguna vez algunos lo van a, no, si un perro, no, si un gato, no, no es nada, una piedra, va a depender de cómo usted capta esa información, con lentes, sin lentes, etc. Entonces, usted puede tener una agnosia visual. Acá el paciente no reconoce visualmente el objeto, eso es una alteración constante. Era lo que hablábamos de que sabíamos, no sé, ¿qué es lo que sería esto? Láser. Un puntero láser, ¿no es cierto? Si yo esta misma información se lo llevo a un niño de kinder, digo, ya, ¿qué es lo que es esto? Los niños mirando Un control. algunos quizás me responden, ya, una guagua, así, ya, ¿qué es esto? No, tiene agnosia. No, porque no conoce, el mundo todavía no tiene bastante información. Hay algunas personas que ocurre que tienen una agnosia visual que es una acromatognosia, que es cuando les complica reconocer colores o confunde los colores. ¿Ya? Acá tenemos una complicación más que nada en el reconocimiento de ciertos patrones de color, etc. La siguiente, la prosopagnosia. Yo creo que le ha pasado, y a muchos de los profes les pasa lo mismo. El reconocimiento de las caras. Yo no me acuerdo cómo te llamas, pero te he visto alguna vez. ¿Ya? Si le pasa constantemente... Profe, hay una técnica que me enseñaron para eso. ¿Cuál? Porque usted le dice cómo te llamas y te va a decir, no sé por su nombre, no sé por Julio. ¿Ya? Y usted le dice, sí sé, pero Julio ¿qué? El apellido. Empezar al proceso así, mental. Sí, bueno, Pero- oh, sí se acuerdo de mí. El tema va en que hay personas que lamentablemente por una alteración neurológica no reconoce caras, inclusive no reconoce la del mismo. ¿Ya? Esa es una alteración mayor, una prosopagnosia un poquito más compleja. ¿Vale? Siempre uno tiene alteraciones de reconocer gente, pero no es porque tenga una alteración, sino que a lo mejor conoce mucha gente en un periodo de tiempo. Por ejemplo, yo tengo casi que reconocer a más de 300 alumnos. ¿Ya? Y aunque no lo crean, me lo voy aprendiendo, pero después ya me lo sé todo, ya se va, y después nunca más vuelvo. No, justo. ¿No? La simultagnosia, ¿ya? Que es una incapacidad que existe al reconocer objetos que están unidos. Poder separarlos, por ejemplo, acá se ve ver qué figura, es muy chiquitito, pero se ve un jarrón, se ve un cuchillo, etc. Una persona que no puede visualizar bien, ¿ya? Se le confunde todo. No puede reconocer qué objetos hay. Y el último es una agnosia visoespacial, en donde el paciente, no vamos a decir por un tema personal, pero en donde una parte del espacio no lo reconoce. Fíjese como acá se le pidió dibujar un reloj y colocó todos los números en un solo lado. Y el otro campo visual lo ignoró, ¿ya? Que es parte también de algunas manifestaciones clínicas de la ACV. Le pide usted al paciente que pueda dibujar su cuerpo y vamos a ver que eso también es una negligencia que se denomina, que no reconoce su otra mitad. Por eso solamente funciona con el lado sano y omiten el lado patológico y eso altera mucho más la rehabilitación. En el caso visoespacial también, ellos ocupan más que nada un campo visual y el otro no lo ocupan, lo omiten y usted sabe, si algo no se ocupa, se empieza a deteriorar. Por lo tanto, tenemos que tratar de estas también agnosias visuales. Las auditivas, si bien no son materia nuestra, igual es importante saber si el paciente tiene alguna complicación porque yo me voy a comunicar con él. Existen agnosias a nivel de la parte verbal, en donde el paciente no puede reconocer quizás el lenguaje, ya sea expresivo o no expresivo. Las agnosias de los ruidos, ¿sí? Que algunos pueden reconocer ruido a distancia, otras personas no pueden, les confunde esa información. Es más específica igual que la de los tonos, ¿ya? Bastante específica para las personas que trabajan con el tema auditivo, por eso esto lo ve mucho el fonoaudiólogo. Pero lo que nos interesa a nosotros es la parte verbal, ¿sí? Y la melódica, yo creo que ustedes acá, más de alguno tiene un buen oído musical, y reconoce los tonos cuando sube, cuando baja, cuando cambia el ritmo, ¿ya? Aunque lamentablemente la música actual es la misma pista, pero con diferentes improperios en la canción nomás, cantan las letras. Y la voz no sirve, ¿ya? Entonces no es como un estudio más allá melódico del asunto, pero yo en este momento tengo agnosias auditivas selectivas a ciertos grupos musicales, a ciertos cantantes urbanos, porque me generan complicaciones a la interpretación. ¿Ya? No sé lo que están diciendo, tengo que ver el video con traducción abajo y tampoco entiendo lo que están diciendo. ¿Ya? Entonces hay varias palabras que desconozco, pero no quiere decir que tenga una agnosia auditiva. ¿Ya? Digo selectiva porque yo mismo omito tipo de información. Esta es la que a nosotros nos interesa, la sonestésica, cuerpo, movimiento. Y acá aparecen 6 clasificaciones si no mal recuerdo. Existen las personas que lamentablemente no pueden reconocer objetos con sus manos. ¿Se acuerdan cómo se denominaba eso?
cuando yo tomaba algo y lo reconocía solamente con mis manos? Sensibilidad mixta. ¿Cuál de las dos? ¿Grafostesía o esterognosia? ¿Está cayendo? Grafostesía, esterognosia. La esterognosia, ¿ya? Cuando uno reconoce un objeto, por ejemplo, yo cierro acá y sé que esto es un teléfono porque lo palpo, permiso. Y sé que es, lo que no voy a saber qué marca es porque no voy a poder visualizar a lo mejor un logo, pero sé que es un teléfono, ¿ya? Las personas con alteraciones somestésicas van a tener una esterognosis, ¿ya? Que no es esa capacidad de reconocer objetos por el tacto, lamentablemente lo pierden, sea por el estímulo o porque no lo pueden interpretar a nivel central. Ellos pueden sentir la sensación, saben que están tocando algo, pero lamentablemente la interpretación a nivel arriba no está, ¿sí? Y cuando abren los ojos y lo observan, oh, pero si es un alcohol gel, lo saben por la vista, pero no lo pueden saber por el tacto, ¿sí? Pero solamente es por la forma, pero si tiene que ver con la temperatura. Ya, eso es una alteración a nivel sensitivo. ¿Ya? Acá, para que el paciente tenga una esterognosis, no tiene que tener ningún trastorno a nivel de la sensibilidad, sino que el trastorno está acá a nivel de la interpretación de la señal. ¿Sí? La segunda, la autotopagnosia. ¿Qué sería eso? Auto. ¿Qué es un auto? El que se maneja. Es una percepción actual, ¿ya? Para la persona. Es incapaz de reconocer partes de su cuerpo, ¿ya? Partes solamente. Esta mano, no es mía, no es mía. Y presenta de complicaciones, esa mano no es de él, ¿ya? O alteraciones en estos miembros fantasmas, yo creo que han escuchado que las personas amputadas sienten en la extremidad, todavía está ahí. Puede ser un trastorno autotopagnóstico porque el paciente va a sentir algo que no está, ¿ya? Pero en este caso la definición clásica es que el paciente no la siente, que no está presente, está ahí pero no está. Y eso que hace el profe, que no se ponen una tabla, ponen una mano de mentira y la otra mano y le hacen la paralela y dicen que lo sienten en la mano de mentira. Esa es la terapia por reflejo, la terapia en espejo, que se utiliza para poder incorporar esto que está alterado, ojalá, al sistema, ¿ya? Pero tiene sus pros y sus contras, eso después lo van a ver ustedes cuando sean profesionales. Pero lo que tratan de hacer es incorporar ese en mi cuerpo que está afectado, producto de aprovechar la información del lado sano. Y aquí aparece la hemiasotagnosia, ¿ya? Somatognosia, que es el desconocimiento de la mitad del cuerpo, ¿ya? Pero aquí hay una diferencia porque está la otra que es la heminegligencia somestésica, ¿ya? Bueno, los nombres son bastante como rebuscados, pero es para que entiendan. Las dos hay una alteración en el reconocimiento de la mitad, ya sea del cuerpo, de la cara, etcétera, de la mitad del cuerpo. Pero esto de acá, la segunda, es porque el paciente la omite. Por eso se habla de negligencia étnica. Se le afectó el lado izquierdo, para él ya no funciona, no existe, no está. En cambio, el paciente con una hemiasomatognosia, como tal, sabe que aquí hay algo, pero no sabe lo que es, no sabe cómo describirlo. Sabe que eso en mi cuerpo está, pero no sabe cómo moverlo o desconoce cómo quizás está el funcionamiento de ese lado. No lo omite, sabe que está. El de abajo lo omite completamente. Por eso empiezan las personas a compensar. Cuando hablamos de negligencia o el neglect, que se denomina a nivel en los estudios en Estados Unidos, el paciente empieza a hacer todo con el lado sano y el lado patológico empieza a compensar, pero de una manera abismal. Entonces el paciente, para él funciona, este es su lado funcional, así funciona. Y el lado izquierdo no existe, lo omiten. Entonces los patrones de compensación son aberrantes. Entonces, ¿qué tiene que hacer el kine? Lo que usted decía, enseñarle que ese lado sí está, sí funciona, mandar información para que lo incorpore. Porque si el paciente lo omite, no lo va a utilizar. Y aparece la somatoparacrea. Más de alguno de ustedes ha tenido esta parálisis del sueño. Nunca han tenido esa sensación de que alguien se la encontró encima, que no sea real, por favor, sino que sienten como que están ahí pero no están. No. O que su cuerpo está sintiendo se le subió el demonio y esas cosas. El chamuco. Acá algo parecido, pero esto es la mitad del cuerpo también, pero el paciente siente que hay una proyección de su cuerpo más allá, ¿ya? Como que la mitad izquierda de este lado tiene otra mitad más allá, entonces el paciente dice que le molesta acá y allá, entonces tiene una alteración en la percepción de su propio cuerpo. Como estar desdoblado. Unas cosas, ¿sí? Y la anosognosia, no se me ilumine, ¿ya? Porque algunos van a de inmediato empezar a dilucidar qué podría ser, ¿ya? Es el desconocimiento de la patología. Adelante. Es cuando usted le pregunta, ¿usted qué tiene? No, nada. El paciente camina todo con el patrón flexor. ¿Le pasa algo? No, nada. Muy bien. Lo fracturado, no.
O cuando usted, bueno, no sé si es una zognosia, pero a la persona usted le pregunta ¿qué toma? ¿Tiene alguna patología? No, nada, me tomo una pastilla y con la metformina, tiene todo el tema antihipertensivo. Ya. Acá tiene que ver con el cuerpo humano, o sea, su alteración no la reconoce. Entonces ahí está el problema también, si no reconoce su alteración funcional, no podemos rehabilitar algo que el paciente no lo interprete. Entonces, si ven, tenemos 6 posibles expresiones de una agnosia que es el desconocimiento de, en este caso, parte del cuerpo. ¿Sí? Y para finalizar esto de sus procesos mentales superiores, esto es bastante rápido. Si queremos hacer una clase de memoria podemos hacer un montón de cosas, pero es solamente refrescarle un poquito de información. Que esta función cerebral superior es la que usted utiliza constantemente. Usted memoriza información, ¿no es cierto? ¿Y qué hace con esa información después? La guardo. Ya. Si usted está estudiando kinesiología, toda la información que le han pasado desde el primero debería estar guardada. Entra por aquí, entra por allá. No es La la nube idea está en la también, nube. ¿ya? La memoria, entonces, para ustedes, como concepto, ¿qué sería? Está en la nube. Una definición de memoria. Cuando se crean nuevas neuronas para guardar esa ¿Información? Más que crear nuevas neuronas, más conexiones, establecer más conexiones. Y eso tiene que ver con la fisiología o la neuroplasticidad, que es bastante importante para nosotros. Pero memoria como concepto clásico. El proceso de guardar información para ocuparla después. Exacto, un palabra bastante sencillo. Es un proceso en donde usted adquiere información para después recuperarla en el momento que usted necesite, y en el caso de que haya mucha información, usted omite información. Si yo les pregunto ahora cosas puntuales, no voy a preguntar cosas aquí para no sentirme tan mal, sino que les pregunto el nombre de su mejor amigo. ¿Lo tienen claro acá nosotros? No tengo amigos, no, pero si yo les pregunto ahora, por último, dígame el nombre de algún compañero acá de que está sentado. No, bueno. También puede ser. Pero si yo les pregunto ahora, dígame el nombre de algún compañero de la básica, así de kinder. Alexander. Alexander, ¿ya? Ajá, ¿yo, Alejandro? me guardaba siempre. Ahí tenemos, ¿ya? ¿Por qué se acuerda de Alexander, estimado? Porque ahora te lo encontré acá. Está en la misma carrera. ¿Estás estudiando aquí igual? Sí, pues. Alexander. ¿Alexander Cepeda? Creo que sí. El grandote, ¿no? El de básquetbol. Sí, es Cepeda. el mismo. Ah, bien. Tenemos ahí un nexo para poder establecer. Si ahora les pregunto cosas básicas de cultura general, ¿usted lo debería manejar? Hágale. Algo, ¿ya? No me voy a meter en este lado, pero no sé, esta información que usted está captando constantemente, usted la va procesando, ¿ya? Hay momentos en que usted, yo creo, porque yo también paso por lo mismo, que hay materias de las mallas curriculares donde yo, ¿sabe qué? Me lo aprendo así, rapidito, porque es fácil, y algunos dicen, no, ¿cómo vas a hacer fácil? Es súper difícil. Y hay otras materias que pasa lo contrario, usted por más que entre, por más que está, no puede aprenderlo rápidamente, tiene que pasar por un proceso de poder captar información, etc. Todo pasa por la atención. Si usted algo le llama la atención, usted va a poner mucho más receptores activos en eso y se va a hacer mucho más fácil la incorporación de nueva información. Pero para hablar de la memoria es esta capacidad, como muy bien decía su compañero, de registrar y de poder integrar conocimientos que después yo voy a utilizar dependiendo del contexto. Y eso me permite poder tener también una activación cerebral completa, ¿ya? Ahora, hay información que yo la capto, la interpreto y la puedo guardar. Hay otra que se guarda y se selecciona, como supuestamente la que usted está aprendiendo ahora, para poder ejercer después como kinesiólogo. Porque no es la idea que usted reciba al paciente después y diga ACV, ¿qué es lo que es un ACV? No tengo idea, pero lo voy a entender igual, ¿ya? Entonces tampoco es la idea. O yo le digo, ¿sabes qué? Hay que hacer un movimiento terapéutico básico a la extremidad inferior izquierda. Y usted dice, ¿cuál es la izquierda o qué extremidad inferior? No creo que llegue a ese nivel, pero usted debe tener incorporada la información, ¿ya? O haga una activación selectiva de la musculatura del core abdominal, que es otra forma de decir haga un abdominal, ¿ya? Es más elegante, pero esa información usted la tiene que ser capaz de interpretar porque usted la guardó de alguna manera. De alguna manera, ¿ya? ¿Y cuál es la alteración de la memoria? Es una patología que tiene alteración en memoria, pero ¿cómo se llama cuando usted no se acuerda nada y aparece en la novela? La amnesia. ¿Qué significa amnesia? Amnesia o amnésico quiere decir memoria. Entonces, amnesia es sin memoria, ¿vale? Por lo tanto, esta definición de memoria es esta capacidad de poder captar información. Ahora, el filtro que usted tiene para poder captar información es la atención. Si usted algo le llama la atención, lo capta de inmediato, ¿ya? Y después usted puede evocar todo eso a través de el recordar cosas.
Los tipos de memoria son varios, pero vamos a ver acá algunas selecciones que les traje para ver si alguno de ustedes tiene alguna alteración en la memoria, no creo, ¿ya? Pero nunca se sabe. La primera es memoria anterograda y retrógrada. Bastante sencillo, la memoria anterograda es la que usted está ocupando ahora, es la capacidad que tenemos de captar nueva información. ¿Okay? Algunos recién captaron que hoy día es martes, ¿ya? Que hoy día es 30, es información nueva para usted porque estaba descolocado. ¿Ya? Y la memoria retrógrada es la que usted ocupa o la ocupa para recordar esta información. Es la que usted ya almacenó. Y por lo tanto ahora estaríamos utilizando la anterograda, que estoy utilizando información, le estoy entregando nueva información. Pero la retrógrada es todo lo que usted utilizó para recordar alguna pregunta que le hizo. Entonces bastante sencilla esta clasificación. ¿Sí? Memorias sensoriales, corto plazo, porque ya de mediano y largo plazo necesita un poquito más de información, o de más que nada más de tiempo, se pueden clasificar acá también. Otro tipo, la memoria verbal y la no verbal. ¿Cuál es la memoria verbal en este caso? ¿La que uno escucha? La que uno escucha y la que uno expresa. Al expresar el caso clínico que ustedes tuvieron acá, al recordar palabras, al saber interpretar estos símbolos, es su memoria verbal. Entonces, ¿cuál sería la memoria no verbal? Las imágenes, lo que uno ve, ¿no? Ya, pero algo más. ¿Un objeto? ¿Objetos? Los gestos, la parte motriz, es la memoria expresiva en donde usted va a generar quizás conocimiento de información hasta la marcha, es una memoria no verbal porque usted tiene una secuencia de movimiento en donde usted la aprendió. Y todo esto en gramas motrices, de selección de información, de selección de objetivos, de praxias que recién estábamos hablando, sería su memoria no verbal. ¿Sí? Memoria declarativa y no declarativa. Acá es un poquito más quizás rebuscado el término, pero cuando hablamos de declarativa, ¿qué se le viene a la mente? O no declarativa. Usted anda diciendo todo el rato cuando, por ejemplo, quiere andar en bicicleta. Dice, voy a andar en bici, voy a mover el pie derecho, voy a mover el pie izquierdo. ¿Lo va a hacer? Un niñito más pequeño quizás, sí. ¿Ya? Pero acá tenemos esta clasificación. ¿Ya? La memoria no declarativa es la de ejecución. Por ejemplo, ahora ustedes cuando están escribiendo, escriben hermosamente, ¿okay? Pero no están declarando o no están, bueno, algunas veces empiezan a leer cuando escriben la misma palabra, pero eso cuando uno aprende. Pero acá es gestos motores, en donde uno más que nada no emite expresiones verbales, pero sí expresiones corporales. La declarativa es netamente informativa, ¿ya? Es cuando uno quiere exponer algo, cuando uno quiere presentar algún tema, quiere conversar con alguien, aplica la memoria de este tipo. ¿Sí? Ahora, la más clásica, memoria inmediata, corto plazo y largo plazo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre todas las que está ahí? La principal diferencia, ¿cuál sería? Inmediata, corto, largo plazo. El tiempo. El tiempo. ¿Ya? La que estoy utilizando ahora, que espero ojalá pase a corto plazo y lo ideal por favor pasa a largo plazo, es la que usted está aprendiendo en este momento con la ejecución, el planning, etcétera, y la información nueva de la parte kinésica. Pero memoria inmediata, por ejemplo, es una memoria sensorial. La luz, recordar cuáles son los colores acá y saber cuáles son, ¿ya? Escuchar al profe y tratar de interpretar lo que dice. Es una memoria inmediata que puede pasar a una memoria de corto plazo para aprender algún control, etcétera. La diferencia es que esta dura segundos, esta puede durar segundos o minutos. Ya cuando hablamos de largo plazo tenemos estos periodos que pueden ser mayores, ¿sí? De minutos, días o semanas, o memoria a largo plazo de años, ¿ya? Décadas que debería usted tener ahí incorporado. ¿Sí? ¿Qué me interesa de esto? Más que nada que usted reconozca lo siguiente, que existe un tipo de memoria, ¿ya? Que es la temporoespacial, que es la que los pacientes se altera demasiado. ¿Ya? ¿Por qué esta de acá, la de mediana, largo, corto plazo, esto tiene que ver la capacidad de captar información y poder guardarla a cierto tiempo? ¿Ya? Lo que usted aprendió con el profe Hugo debería estar acá a largo plazo. ¿Ya? Lo que usted está aprendiendo conmigo también debería pasar acá a largo plazo. ¿Por qué? Porque no toda la gente sabe lo que es una esterognosia. Ustedes deberían saberlo porque es parte de su trabajo. ¿Ya? Porque va a ser parte de su día a día como kinesiólogo. ¿Vale? Pero las otras personas tienen otro tipo de información que les importa más. Pero acá es importante saber que existe una memoria temporal y espacial. Los que no saben en qué día están, los que no saben en qué fecha estamos en el día del mes, tienen una alteración en la memoria de tiempo, ¿vale? Ubicado temporalmente. Hoy día es 30 de Mayo. ¿De qué año? 23. Están ubicados ¿en qué lugar estamos? En la universidad, como 20 campus acá, específico. ¿En qué lugar estamos? Más específico. En la sala. Esa es su memoria espacial.
saben dónde están ubicados, saben dónde está la sala, y también la parte más básica de la memoria espacial sabe dónde es adelante, atrás. Acá estamos sobre qué sala está abajo. La 107. Sí, exacto. ¿Qué sala está arriba? La 307. No existe la 307. Ya. No, yo la voy a hacer. Es más grande la 304, debe estar arriba de la 303, está más allá. Pero es donde usted se ubica espacialmente. Si yo le digo, oye, ¿sabe qué? Ubiquémonos en el monumento de psicología. ¿Ya? ¿Dónde queda eso? Ah, Exacto, no se llama así. la teta. Pero usted sabe dónde está. Una persona que nunca entró a la U, usted dice, ¿sabe qué? Ubiquémonos en psicología. ¿Dónde está psicología? Es donde está la... Tampoco la conoce, entonces no, tenía una amnesia, no, porque no la conoce. ¿Ya? Ahora si usted le pregunta a un abuelito y le dicen ¿qué fecha estamos? Estamos en 1910. Brígido. Bien, ¿ya? ¿En dónde nos encontramos? En parejito. Santiago. Está ahí parejito. Entonces usted sabe que tiene alteraciones temporoespaciales, no está orientado en el lugar como para poder pedir información actualizada. Muchos de los usuarios les van a preguntar, por ejemplo, le van a decir, mi mamá me va a venir a buscar Mañana. y tiene 90 años la señora. Imagino la mamá como, no sé, no me calza, pero igual tengo que corroborar esa información. Me ha pasado que pacientes o usuarios de 70 están con la mamá ahí, de repente los va a buscar, la mamá tiene 90 años y se mantiene espectacular. Está parejito. Suele pasar, ¿ya? En el tema espacial, también en lo más chiquitito hay que tener cuidado con las referencias. Que lo que es arriba, abajo, adelante, atrás, uno lo va aprendiendo con el tiempo. No quiere decir que un pequeñito de 3, 4 años ya sepa todos los referentes espaciales, pero lo está dominando recién. Y como les comentaba, existe una memoria que es la que yo creo que ojalá ustedes tengan activa y tienen que sí o sí activarla, que es la Working Memory o la memoria operativa. Que es esta capacidad de generar una memoria a su oficio, a su trabajo, a su día a día. Cuando ustedes hagan su primera evaluación articular con su paciente, cuando esté ahí, cuando le paguen, la primera va a ser así. Estar ahí, con su paciente acá, va a estar así. Ya. Temor, ya la primera quizás va a ser más lenta, se va a demorar quizás 40 minutos en evaluar una rodilla, porque está tratando de aplicar todo con su paciente. Ya después cuando evalúe 1, 2, 10.000 rodillas, cuando le toque evaluar o no, usted va a lo que corresponde y esa es su memoria operativa. Es como usted organizó la información para saber dónde, cómo y cómo lo tengo que hacer. Una persona que, por ejemplo, los chefs, ¿han visto cómo corta? Que usted trata de imitarlo, pero no le sale. Sale un dedo, sale lo que sea, pero si usted practicara, cortaría similar, no igual, porque hay algunos que tienen más talento, etcétera, pero va a depender mucho de cómo usted lo haga. ¿Vale? Ahora, en el ámbito kinésico, usted cuando explique la marcha, usted conoce el ciclo de la marcha, la va a aplicar y va a poder evaluar a todas las personas que están caminando de aquí para allá, porque usted conoce la normalidad y más seguro decir, oh, esta señora tiene el pie para adentro, se le cae, no levanta la cadera, arrastra los pies, ¿ya? Todo eso es memoria aplicativa, memoria de trabajo. ¿Okay? Por lo tanto, lo que espero, que toda esta información nueva que usted va a ir adquiriendo, ya sea de patología o tratamientos, se quede acá, porque esta es una parte de la memoria a largo plazo. No voy a hacer que usted le dé amnesia justo cuando esté trabajando, no puede ser. Ya, voy a evaluar el ligamento cruzado anterior. Amnesia. ¿Cómo se hace la evaluación del ligamento cruzado anterior? Tabla, camilla, ¿Alguien conoce la prueba del rodilla. cajón entero, no es cierto? Ya. No se preocupen los que no lo saben porque todavía no lo ven. Preocúpense cuando lo hayan visto 2 o 3 veces y todavía no se lo aprendan porque a lo mejor no han podido tener la oportunidad de poder codificarlo bien. ¿Ya? Pero son cosas que usted debería manejar o ir manejando. ¿Vale? Entonces lo que queremos trabajar en el ámbito de las funciones cerebrales superiores son estos 4 aspectos. El lenguaje, recuerden, el expresivo para ver si hay afasias o no, la apraxia con su alteración en las noxias y la memoria para poder tener una interacción con el usuario. ¿Sí? Entonces hasta ahí sería más o menos algo directo de la anamnesis de los pacientes a nivel neurológico. Lo que nos faltaría, esto es bastante rápido, no me voy a demorar mucho porque es solamente algo como adicional, es cuando a ustedes les llegan los pacientes con estos exámenes. ¿Alguien de ustedes acá ha interpretado o su familia le ha pasado una radiografía y le ha dicho, oye, ¿qué tengo? ¿Todavía no le pasa eso? Ya le va a pasar. Como, hoy tengo una radiografía de usted. Ok. ¿Y cómo lo pone a contraluz así? No, si estoy bien, y que la luxación así se ve, así, no, me parece algo está acá, el neurólogo te va a decir algo. ¿Es importante que usted tenga acceso a esta información? Sí. Muchos de las evaluaciones neurológicas necesitan un complemento a nivel de pruebas adicionales, que pueden ser imágenes o pueden ser, en este caso, exámenes neurofisiológicos.
El más clásico que yo creo que usted va a utilizar siempre va a ser la electromiografía, pero existen otros. ¿Sí? Insisto, esto es solamente una pincelada, porque ustedes después van a tener el ramo, o sí, por el próximo semestre, ¿no? De imagen. Hoy lo tenemos ahora. ¿Lo tienen ahora? Está con el profe Hernán. Entonces ya pasamos esto. Entonces estamos súper bien. Es solo para recordar. Una nueva imagen. Todo lo que usted ve acá pueden ser dispositivos donde usted va a poder interpretar. Si bien usted no puede aún pedir estos exámenes, aún, ¿ya? Ojalá salga luego, usted sí va a tener que ser capaz de poder interpretar estos exámenes. ¿Conocen las radiografías? Y. ¿Para qué sirve una radiografía? No, gracias. Descartar una fractura, una lesión. Fácil. ¿Qué es un TAC? Tomografía Tomografía. axial computada. ¿Para qué sirve? El corte más preciso. Una imagen también. Tejido blando. La RM, ¿qué es lo que es? Resonancia La resonancia magnética. magnética. ¿Qué diferencia tiene con el TAC? Que se ven los tejidos blandos. Ya, ahí usted tiene que ver ir priorizando. Lo que se ve en el TAC a veces no se ve en la resonancia, y lo que no se ve en la resonancia a veces no se ve en el TAC. ¿Ya? La arteriografía, No, eso no me llevado. ¿no la has escuchado nunca? Y así vamos a revisar todas las que tienen que ver con neuroimagen, ya sea funcional o anatómica, y actividad eléctrica de forma bien general, insisto. ¿Ya? Primero, usted sabe que a la parte anatómica tenemos que observar nosotros de alguna forma. Como kinesiólogo usted va a llegar el paciente ya después de lo más seguro, pero usted tiene que ser capaz de observar, por ejemplo, una cirugía, ver en este caso perdón, la radiografía, y poder observar si es que a lo mejor el foco de fractura consolida bien o no. Porque si usted no tiene acceso a esta radiografía, ¿cómo va a saber que va a poder movilizar el segmento y no va a romper de nuevo el hueso? No, sería doblemente famoso en romper algo que ya se rompió. Por lo tanto, la radiografía, hay una pequeña definición, vamos a descartar para nosotros como kinesiólogos posibles fracturas, ya sea lineales o minutas, todas las que usted quizá ha visto por ahí, ¿ya? Pero también sirven para poder descartar alguna fisura. Muchos de los pacientes llegan y dicen, hoy tengo un dolor, se sacan una radiografía en el momento del accidente y no aparece nada, porque producto de la inflamación todavía no se observa el foco y después de un día aparece recién la línea y esa puede ser una fisura, un daño que si no se inmoviliza va a generar mucho más complicaciones. Después de la radiografía, que es el examen, por así decirlo, más económico que podemos tener. Antes se sacaban placas, era bastante engorroso el tema de la radiografía, ahora son todas digitales. Podemos tener acceso a la tomografía axial computada. ¿Sí? Este TAC, como viene acá, también se conoce como escáner, el famoso escáner que dice la gente. ¿Ya? Lo que les permite es tener cortes de cada plano. Es un poquito más preciso en el tema de poder observar. Va a mostrar distintas densidades, en donde vamos a ver distintos tonos también, que son más blancos, más grises, más radiolúcidos, radioopacos, términos que en que ya creo que están viendo. Pero el avance del TAC podemos ver, podríamos representar imágenes en 3D, si es que así el TAC lo amerita. En Arica, lamentablemente, tenemos TACs, pero no son de muy alta resolución. Hay TACs, antes no había TACs. Ahora hay TACs, pero sí, en algunos, pero hay uno, por ejemplo, en Santiago, hay estos 3D, etcétera, es un examen un poquito más complejo, o de nueva tecnología, que se ve mucho más preciso aún. Si yo les pregunto, ¿qué estamos viendo ahí? Cerebro. ¿Hay alguna alteración? Me hubiera puesto, tengo un TAC yo de mi cerebro, que en mi época como que estaba medio hipocondriaco, me dolía mucho la cabeza, un TAC. ¿Ya? Y me lo hizo un amigo, el profe Payer. Ahí, hola, pum, y ahí conocí mi cerebro, no tenía nada, ya era niño. ¿Qué es lo que es adelante, qué es lo que es atrás, qué es lo que es la derecha e izquierda? Eso es lo que a veces nosotros tenemos que empezar a interpretar. Uno piensa que está viendo desde arriba, no, estamos viendo desde abajo. Acá igual. ¿Esto qué sería? ¿Riñón derecho o izquierdo? Está viendo de los pies hacia arriba. No solo meten así. Nos van cortando como cual jamón del supermercado. Pero usted va de abajo hacia arriba. Por eso acá usted va a ver a su amigo cocodrilo, va a ver así a los riñones del lado derecho. ¿Qué sería eso? Exacto, ahí lo tiene inflamado ya alguno, ¿ya? Y ahí podemos observar varias cosas. Pero si comparamos el primero con esa imagen, ¿qué diferencia hay? Los contornos tienen. Que a lo mejor tienen Allá. Del lado derecho, del lado derecho. Allá los contornos tienen. ¿Hay alguna Pero hay alteración más o similares? huesos. Este es un Hay TAC huesos. normal y este es un TAC de una CD isquémica.
Vean como acá hay zonas que son más radiolúcidas, donde aquí hay acumulación o necrosis, como muy bien dice su compañera, alteraciones en la irrigación, por lo tanto se ve más oscuro. Y vamos a ver el territorio en el que está alterado. Aquí si es frontoparietal, el paciente lo más seguro es que tenga una complicación motriz y sensitiva. Por eso es importante poder ver esa imagen. Ustedes le van a decir, oh, pero tengo la imagen, atrévanse a mirarla, a verla, no van a perder tiempo con ello, sino que van a empezar a entrenar su vista para poder saber el territorio y dónde se dañó, sobre todo en la parte neurológica. Ya tenemos otro más que es la resonancia magnética. Si se fijan, podemos ver tejido un poquito más blando, se va a ver un poquito más de resolución, pero lo que se ven mal acá son los huesos. Ya aquí no se ve muy bien el tema de la parte ósea. Entonces se complementa justo con el TAC, que sí se nota muy bien. Podemos tener acá una resolución bastante importante en la resonancia, pero la diferencia es que aquí no se aplica radiación, son focos magnéticos más que nada, y nos permiten también tener una visión ojalá en 3D dependiendo de la calidad, en este caso el resonador. ¿Cuál es el problema en relación al TAC? Si bien se ve mucho mejor la parte blanda, son muy largas en su proceso de ejecución y son bastante caras. Hace poco me tuve que hacer una resonancia lumbar, en periodo de pandemia, mejor dicho, y tuve que estar casi quieto media hora, y si me movía un poco se tenía que hacer el examen de nuevo. Entonces estaba ahí, enfocándome en un perno porque no había nada más que hacer. Hay otros, en este caso resonadores, que les colocan música a los pacientes. ¿Ya? Entonces usted estaba escuchando música y está obviamente la media hora pasada volando. Acá no había música, con suerte el resonador y un perno que se estaba asomando. Entonces ahí yo enfoqué mi atención para que pudiera salir la resonancia. Entonces es bastante cara en relación al TAC, pero los dos se complementan. Ojalá podamos tener acceso a los dos. Ya, si usted tiene un entrenamiento en este caso, va a poder observar acá dónde está la lesión o no hay lesión. N1. ¿Qué podemos observar acá? ¿Qué puede tener? La 2 salió del grupo. Fracturada, debe ser una fractura por aplastamiento. Un compromiso lo más seguro medular. Vean el ligamento anterior, también está alterado. O sea, todo esto usted le permite saber si está L3 alterado. Toda esta zona del paciente no va a tener ninguna quizás sensibilidad o motricidad, o si se daña la médula, de aquí hacia abajo no va a sentir nada. Eso te permite saber y empezar a interpretar exámenes. Y la infaltable resonancia de rodilla. Tenéis kinesiólogo que no se haga una consulta con el tiempo para poder ver dónde están las complicaciones, cómo están los meniscos, si hay alguna o si hay que infiltrar, etc. Prepárense. ¿Ya? ¿En qué sentido? Hay muchos kinesiólogos que están trabajando, si bien no con resonancia, con ecografías. Y la ecografía la podemos aplicar como medio de poder ver cómo está el tejido en ese momento. Entonces muchos del área musculoesquelética, sobre todo los que están ya más profesionalizados en esa área, podemos comprar ecógrafos que no están tan caros en relación a esto. Estamos hablando de millones de pesos, pero el otro es más asequible, puede ser uno y medio. ¿Ya? Igual trabajando uno lo podría pagar con cuota, ¿ya? Pero te permite, por ejemplo, tener la visión inmediata de la lesión y poder hacer tratamiento directo si te gusta la electrolisis, etc. Muchas cosas, muchas ventajas, empezar a entrenarte en la imagen. Eso, profe, se ve la musculatura, ¿o no? Ahí lo tratan de ver los gastos, las líneas donde está el desgarro, uno puede sacar cuánto, si es un micro desgarro, etc. Y eso todavía está en la parte sanitaria, nosotros podemos trabajar en eso. Hasta que saque una resolución y diga, no puede, hagamos, aprovechemos. ¿Ya? Deberíamos poder. La arteriografía es un examen que permite ver, o lo que se conocía también, o se conoce como la angiografía. A través de un método de contraste donde se inyecta un líquido al circuito, permite ver la indicación de alguna zona. Esto es ideal para poder ver o dilucidar algún trastorno a nivel de la irrigación, por ejemplo, una ACV, para saber dónde está la alteración, o si hay alguna obstrucción o un aneurisma, que es una dilatación de la arteria, para ver si hay una posibilidad de alguna complicación. ¿Ya? Entonces, al hacer esto, uno puede ver el mapa de toda la red vascular. ¿Cuál es el problema? Que algunas veces los tintes tienden a ser con hierro o fierro. Algunas personas son alérgicas. Ustedes se van a encontrar con un montón de gente que es alérgica a todo, y conozco gente que es alérgica a los antialérgicos. Es bastante complicado. Y aquí también. Ya pasamos a la imagen funcional, dígame. ¿Pero qué líquido le...? Yodado habitualmente. Lo tratan de dar un medio contraste yodado para que se vea radiolúcido, para que se vea el contraste entre el tejido óseo y, en este caso, el recorrido de la arteria, para ver si hay una obstrucción, para ver si hay un coágulo, etc. En el caso de las neuroimágenes funcionales o metabólicas ya cambia un poquito, porque uno puede observar acá relación de actividad. Si bien no son en vivo, uno puede ver si la parte del cerebro está funcionando o no. Por ejemplo, aparece en la
tomografía por emisión de positrones, que es carísima. Estamos hablando de que cada examen vale sobre $1.000.000, solo el examen. Esto te permite saber cómo está el cerebro en su funcionamiento después de haberlo irradiado. Acá podemos ver un paciente que sí tiene actividad funcional, en donde hay más calor, pero en esta zona, fíjense que hay alguna alteración, entonces ahí estamos viendo una inhibición en la actividad posterior a la radiación. No es en vivo, sino que es, más que nada, una imagen que podría darnos la impresión de la parte metabólica, como el calor que ejerce. También está la hermana pobre, por así decirlo, que es el espectro, que es de un fotón único, ¿ya? Que es mucho más inferior su calidad, pero podemos hacer una imagen en 3D, como lo pueden ver acá. Es bastante menos preciso, pero aún así te permite ver el mapa de calor que está generando a nivel cerebral. El que sí, ojalá todos puedan tener acceso después de a poquito empezar a trabajar, es con la actividad eléctrica cerebral. ¿Ya? El clásico, en este caso el electroencefalograma. ¿Sí? Pero ¿qué hace una actividad eléctrica? Bueno, más que nada identifica los potenciales de acción. Este potencial de acción que vimos en neurofisiología lo lleva a un mapa o lo registra. Entonces acá tenemos el electroencefalograma, como lo ven acá, que permite saber dónde está la actividad eléctrica. No es invasiva, a no ser que lo hagan ya más profundo, directo, pero permite registrar las corrientes eléctricas que van a emitir por el tejido cerebral. ¿Para cuándo se ocupa? Aquí lo podemos ver. Para pacientes que tengan algún trastorno, inclusive para el TEA. También se aplica esto para ver cómo están las zonas de activación y la asociación de información, etc. Inclusive previo y post a tratamiento está la versión en sueño, que es la polisonografía, que es cuando el paciente lo dejan durmiendo y supuestamente ven la actividad cerebral si está activa o no, si hay alguna complicación de tipo neurológico. ¿Sí? Otros tipos de medición de actividad cerebral, el MAE, o estos mapas de actividad eléctrica cerebral, que es como una variante del electroencefalograma, pero te permite saber dónde está la zona de mayor funcionamiento. El otro sería los dipolos, que es más teórico, porque acá dependiendo del lugar, ellos van a localizar la zona que está con una afectación, ¿ya? Pero esto más que nada a través de corriente eléctrica. Pero el que sí o sí, chicos, ojalá pudieran todos tener acceso, es un magnetoencefalograma. Es el más preciso, es uno de los más caros, pero permite funcionar, o en este caso registrar todo desde el punto de vista funcional del cerebro en el momento. ¿Ya? No es eléctrico directo, sino que lo que hacen es colocar acá una especie, por así decirlo, de casco con magnetos, en la imagen se la puede ver acá, que permite registrar la actividad eléctrica en el momento, donde y cuando usted quiera verlo. Es como fusionar una resonancia y meterla ahí en actividad eléctrica. Es bastante importante, pero bastante caro. Y el que es más baratito, y ojalá todos pudieran tener acceso a uno, la electromiografía. ¿Alguno de acá se ha hecho electromiografía alguna vez? Ustedes van a interpretar electro. Sería bueno que pudieran tener acceso a alguno. Acá tenemos un par, ojalá podamos visualizarlo en neuroadulto, que permite registrar la actividad eléctrica y llevarla a la pantalla del computador. Acá podemos ver cómo están registrando la actividad de los isquiotibiales para saber si todos tienen la misma actividad o si hay alguno que está más inhibido que otro. Acá podemos ver la activación que podemos generar a nivel de la extremidad inferior, también se trabaja en la extremidad superior y así. Porque hay pacientes que llegan con trastorno al movimiento sin ningún otro tipo de diagnóstico. A veces te dicen, no, es nervioso y nada más, entonces hay que ver si es a nivel del tejido neuronal, si es muscular, etc. Entonces la electromiografía te permite saber si el músculo está funcionando bien o no. Y por último aparecen los potenciales evocados. Esto te permite saber si el paciente capta información o no. Están los visuales y los auditivos, en donde registra cómo el cerebro responde a ciertos estímulos. ¿Sí? En este caso, ver una tablilla cuadricular y ver cómo en este caso el cerebro empieza a interpretar todo esto. Y a nivel de escuchar algo, te permite saber si estás interpretándolo bien en un oído o en el otro. Esto tiene que ver más que nada con la línea de cómo está la transmisión de la información magnética. De acá, en el anterior, es para ver la respuesta a nivel motor. ¿Sí? Entonces, estimados, hasta acá sería lo que les puedo entregar yo de semiología. Y ya a partir del día jueves empezamos con la materia de la tercera evaluación, que sería la segunda prueba teórica, que tiene que ver con patologías. Así que por favor estén presentes, porque vamos a hablar de bastantes trastornos que van a ver sí o sí en su clínica. ¿Sí? Necesito ahora que algún representante, cuando los llame, de cada grupo se acerque para que les diga la nota, o si quieren la digo en voz alta. ¿Cuándo es la prueba? ¿Ah? La prueba es mañana. según planificación debería ser la segunda semana de la vuelta al receso.
O sea, yo el jueves paso El 21. ACV y paso síndrome piramidal, Como a fin de mes. receso, a la vuelta paso miopatía, neuropatía, y a la semana que sigue la Como el 20 y tanto. Y el hermoso de la semana siguiente. Ya, a ver, ¿Estás haciendo pruebas de neurología? vamos por orden. No, pues por eso. Bueno, tengo planeado salir el 7 de julio. El 7 de julio tengo que salir de clase. La pauta la pueden observar y me la devuelven para poder